La inmejorable figura del nido vacío es habitualmente citada como un problema para los padres, algo que deben enfrentar ante el crecimiento de sus hijos, especialmente los que se han aferrado mucho a ellos. Un momento que en general para todos los padres es en alguna medida doloroso y que se podría definir como un duelo feliz, un duelo afortunado, pero que no deja de ser un duelo, y que para muchos padres que volcaron en sus hijos toda su energía, que se apoyaron mucho en ellos, representa un especial desgarro. No es tan común que consideremos la carga que dejar el nido vacío puede a veces tener para los hijos. ¿Cómo sobrellevan los hijos su crecimiento, su independencia, cuando saben o sienten que para sus padres eso va a ser doloroso? A ese momento que de por sí es intimidante, incierto y que muchos viven casi como enfrentar una gran ola que se les viene encima y que no saben si van a poder surfear, a ese momento que para muchos representa el comienzo de la vida de verdad, si se le suma un contexto familiar en el que ellos son un importante sostén o compañía para sus padres, pueden sentir que la casa no va a ser lo mismo, que va a perder alegría, que alguno de sus padres se va a quedar solo, o que los conflictos van a estallar si dejan de estar ahí para moderar o compensar. A veces saben que la logística familiar se va a complicar, porque son ellos los que cuidan de hermanos más pequeños, o inclusive por ahí aportan económicamente, o tienen asignado un rol central en las actividades cotidianas. Cuando hablamos de independizarse, no nos referimos necesariamente a irse de casa. Hay hijos que se van de la casa sin romper esta fuerte pertenencia a su familia de origen. Y también hay familias donde los hijos son independientes aún conviviendo. Nos referimos a un movimiento en el que los deseos, las prioridades y los intereses de los hijos comienzan a estar fuera de la casa, en que las personas con las que más quieren compartir sus logros y frustraciones ya no son los padres. Es un proceso de desapego que comienza en la adolescencia y que explica gran parte de todos los conflictos de esta etapa. Conflictos que padecen los padres, los hijos y que afectan a las relaciones familiares. Y esta situación suele tensarse y volverse más crítica cuando los adolescentes llegan a ese momento donde en nuestra sociedad simbólicamente se acercan a convertirse en mayores de edad. Es un momento especialmente difícil. Y por eso es habitual que más o menos cuando están por terminar el secundario, a veces un poco antes o después, muchos adolescentes comiencen a sentirse mal. Estos malestares pueden aparecer de diversas formas, pero en todas hay una cuestión en común. Vamos a describir las diferentes dinámicas que suele adquirir esta problemática del crecimiento de los hijos en esas familias donde, estos han adquirido cierto rol de sostén o de compañía. Y vamos a ver cuál es la cuestión conceptual de fondo para entender lo que se pone en juego y poder pensar cómo abordarla con menos mandatos y prejuicios. Laberintos humanos. Episodio 7. ¿Qué les deben los hijos a los padres? Más o menos al llegar a los 18 años, los hijos se enfrentan con un conflicto que, en el mejor de los casos, pueden tener bien claro y puede ser formulado como una duda concreta. Por ejemplo,
¿Debería usar mi sueldo para ahorrar para mis proyectos? ¿O debería con esa plata ayudar a mis padres con los gastos de la casa? ¿O acepto ese viaje para trabajar un año en el extranjero aunque mamá se quede sola? ¿Está bien que me quede en lo de mi vieja donde estoy más cómodo aunque papá se ponga mal si le digo que prefiero vivir con ella? En otros casos, los hijos ya naturalizaron el hecho de tener sobre los hombros las necesidades de la familia y no se les ocurre la posibilidad de dejar de hacerlo. No lo plantean como una duda o una pregunta o un conflicto de intereses. Entonces, lo que les sucede es que simplemente se sienten mal porque no pueden con todo. No saben cómo congeniar todo esto con sus propios proyectos o actividades. Intentan cumplir con la facultad, con sus parejas, con el trabajo, con el entrenamiento, pero sin dejar de cumplir en casa. Y se sienten estresados y abrumados, pero sobre todo con culpa, porque es tal el peso que cargan y es tal el acostumbramiento que tienen a verlo como algo natural, que no les alcanza con cumplir las exigencias clásicas de los padres, como rendir bien académicamente, ser ordenados en casa o no tener problemas de conducta. No les es suficiente con no sumarles más problemas a los padres, sino que se sienten obligados a resolver también los problemas de la casa que no tengan que ver con ellos. A veces están preocupados por levantar el ánimo de un padre depresivo o alertas a que su madre no tome de más o dedicados a cuidar de sus abuelos o estresados para que las cuentas cierren o abocados a ser una especie de padres sustitutos de sus hermanos menores o simplemente tomaron el lugar de escuchadores y consejeros y dedican mucha energía a pensar en los diferentes conflictos que sus padres pueden tener. Una consecuencia habitual que esta sobrecarga tiene sobre estos hijos hiperresponsables es que muchas veces sean acusados por sus parejas de dedicarles poco tiempo. Posiblemente con su primer novio o novia experimenten estos primeros tironeos en los que tienen que elegir cómo distribuir su tiempo entre su pareja y su familia. Y ahí puede suceder que sientan que su pareja no los entiende y que les está pidiendo más de lo que pueden dar. A medida que van siendo mayores, este núcleo conflictivo puede ir tomando otras formas, pero siempre mantiene la misma esencia. En algún momento puede suceder que su pareja les proponga que se vayan a vivir a otra provincia o a otro país y que esto represente un gran problema porque van a querer evitar lo que para ellos significaría abandonar a su familia de origen. Más adelante, ya con sus propios hijos, esto puede tomar la forma de discusiones sobre cuánto tiempo se pasa con los padres. Mientras ellos por ahí dieron por obvio que iban a pasar los fines de semana con sus padres o inclusive compartir vacaciones con ellos, puede ser que se encuentren con que su pareja tenía otra expectativa y daba por obvio que los fines de semana iban a ser para la nueva familia, es decir, para la pareja y sus propios hijos. También puede ser que el otro miembro de la pareja tenga un compromiso similar hacia sus propios padres y que entonces lo que se produzca sea una especie de competencia por ver con cuál de las dos familias de origen pasan más tiempo. Es lógico que sea en la relación de pareja donde estos hijos se encuentren con la mayor dificultad para conciliar las necesidades de la familia de origen con sus propios proyectos. Porque en general es a partir de una pareja que surge en los hijos la necesidad de definir cuál es la familia. Y la primera reacción ante este conflicto
ante esta especie de bifurcación de caminos es intentar negar la incompatibilidad y pretender que, de algún modo, la familia actual se puede anexar a la familia de origen, como si las familias se pudieran sumar y agrandar. Y lo intentan, pero no suele funcionar, porque más tarde o más temprano alguien siempre se suele sentir incómodo, alguien siempre se suele sentir desplazado, o que no se le da el lugar central que deseaba tener, que no son ellos los hombres o mujeres de la casa, sino que ese lugar lo ocupa otro familiar. Y surgen entonces reproches del tipo: ¿te importa más lo que opinan tus hermanas que lo que me pasa a mí? O no puede ser que tu mamá me critique de ese modo y vos no le pares el carro. O si ellos te piden algo, vas corriendo, pero lo que yo necesito no te importa. Esta pregunta de cuál es la familia no significa que los hijos tengan que decidir si no ven más a sus padres. Es simplemente una cuestión de dónde están sus prioridades, deseos y proyectos. O dicho de otro modo, hacia dónde miran. Hace algunas pocas generaciones, muchas familias tenían una tradición explícita. La hija menor no podía casarse ni tener hijos porque tenía que quedarse a cuidar a su madre en la vejez. Era una tradición cruel porque esa hija sacrificada no iba a tener quien la cuidara a ella cuando ella llegara vieja. Pero esta tradición, si bien era cruel, tenía al menos la sabiduría de reconocer que ambas cosas, es decir, desarrollarse, casarse, tener hijos, vivir su vida, por un lado, y a la vez cuidar de los padres, que ambas cosas eran en un punto incompatibles, que las dos cosas a la vez entraban en conflicto. Hoy día ya no se sacrifican hijos explícitamente. Sin embargo, muchos siguen cumpliendo sin saberlo con este mandato. Y muchos, lamentablemente, resuelven este problema enfermando de alguna manera, manifestando esta carga de formas que aparentemente no tienen ninguna relación. Ataques de pánico, ansiedad, insomnio, dudas vocacionales, fobias sociales, dificultades para conseguir trabajo, para conseguir pareja. Porque a veces, enfermar o dudar elimina la insoportable culpa de abandonar o traicionar a sus padres para desarrollar sus vidas. Estos diferentes escenarios que pueden presentarse para algunos hijos ante su crecimiento tienen en común una pregunta muy profunda. ¿Cuál es mi función como hijo? ¿Cuál debería ser mi prioridad? Ahora que soy adulto, ¿me toca devolverles lo que hicieron por mí? Y es una pregunta que les resulta imposible contestar, ya que sienten que responder que sí los deja en la situación de que entonces solo van a poder dedicarse a sus proyectos en la medida en que los problemas de sus padres estén todos resueltos y ya no los necesitan. Pero responder que no los deja en la situación de sentirse desalmados, indiferentes y de ser unos egoístas que vaciaron a sus padres y ahora que ya no los necesitan, se olvidan de ellos. Como nos suele pasar con las preguntas imposibles, esas que tienen dos opciones inadmisibles, en realidad, en el fondo, no son realmente preguntas. Son la forma que encontramos de expresar nuestra impotencia. Son la forma en la que podemos protestar por estar obligados a perder algo, por saber que debemos elegir y renunciar a algo,
Y no queremos que a nuestros padres les falte nada, y sobre todo, no queremos faltarles nosotros, no queremos dejar ese hueco. Pero si confesamos que no vamos a poder con todo, y si toleramos hacer el duelo de lo que aceptaremos perder, creo que en general la respuesta va a tener una clara dirección. Creo que si los hijos, más allá de la culpa, contestaran esta pregunta profunda sobre qué le deben los hijos a los padres, pero no la contestaran pensando en sus padres, sino en sus propios hijos del futuro, si se preguntaran qué querrían ellos de sus hijos, la gran mayoría contestaría que sus hijos no les van a tener que devolver lo que reciban, que la vida, la educación, los cuidados y todo lo que puedan darles va a ser un regalo. Es decir, que la prioridad debería ser dedicarse a cultivar sus propias vidas y no vivir para sus padres. Y también creo que sus propios padres inclusive, a pesar de sus vulnerabilidades y sus apegos, si pudieran hacer una pausa entre las diferentes cosas que los abruman, si pudieran reflexionar sobre qué querrían para sus hijos, también les dirían que no es necesario que estén pendientes de ellos, que esa no es su función en la vida, y les dirían: vos hacé lo tuyo, yo me encargo de esto, y si necesito algo yo te aviso. Más allá de que es posible que un rato después de decir eso se olviden y vuelvan a actuar de forma absorbente, que les reprochen si se alejan, que los acusen de no ocuparse de ellos y los carguen de cosas. Pero más allá de estas contradicciones, creo que, no sé si todos, pero sí la mayoría, les dirían a sus hijos que lo único que tienen que hacer con la vida que le dieron es agradecerla. Agradecerla precisamente porque no la tienen que pagar. Agradecerla quiere decir recibirla con sus defectos y limitaciones y tomarla para usarla lo mejor que puedan. Para crecer e independizarse, los hijos necesitan hacer varias renuncias. Por un lado están las renuncias a las comodidades o seguridades que da seguir siendo niño y que se pierden al decidir avanzar sin ninguna certeza ni garantía en el camino propio. Pero, sobre todo, cierta renuncia que tiene que ver con su propia vanidad. Y es renunciar a ese lugar privilegiado y halagador en el que sienten que son mirados por sus padres como los salvadores. Tiene que ver con renunciar a cubrir todos los agujeros de los padres, lo que no significa que ver las carencias o los malestares de los padres les resulte indiferente o que no les duela. Tiene que ver con ayudar a sus padres en la medida en que puedan y sin ser sus héroes. Y decirles a sus padres, pero sobre todo decirse a sí mismos, que son solamente sus hijos.